Hola, Dios nos bendiga, mis amados. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículos 14 al 16. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Quiero compartir con ustedes el pensamiento de bajo demanda, porque el mundo, nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros vecinos, nos preguntan y nos demandan en qué creemos, en qué confiamos y por qué. Ellos pues lo hacen para saber de las cosas de Dios y por qué es que nuestra vida ha cambiado y por qué es que nosotros seguimos el Evangelio al Señor Jesucristo con su palabra gloriosa. Es legítima la pregunta que nos hacen: oye, ¿por qué tú sigues al Señor Jesucristo? Ellos demandan, ellos quieren saber qué fue lo que pasó en la vida de cada creyente. El apóstol dice aquí que debemos estar preparados, dice, siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pero algunos de nuestros amigos nos preguntan, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Y yo lo voy a invitar a que, si el hermano Pedro nos dice, estén siempre preparados para dar respuesta a todo el que les demande qué es lo que, o les pregunte, qué es lo que les hizo cambiar, o qué es lo que hay en su nueva vida. Prepárese, pero no con un pensamiento filosófico o sabio de nuestra parte, sino con el pensamiento de Dios, con la palabra de Dios, para que sea Dios el que responda. Si ellos nos preguntan, nosotros usamos la palabra de Dios para responder, porque nuestra sabiduría es finita. Si nosotros queremos usar nuestros propios argumentos para convencer a alguno, pues nos ponemos al nivel de ellos. Ellos tienen un nivel de ignorar las cosas del Evangelio y muchos de ellos lo hacen inclusive a propósito. No quieren tener conocimiento del Evangelio. Así que cuando preguntan a algunos, ¿qué fue primero, pues, el huevo o la gallina? Y nosotros como cristianos les respondemos, no, pues la gallina. Y ellos nos van a responder con burla. ¿Y de dónde vino el huevo? Y usted dice, pues de la gallina. ¿Y de dónde vino la gallina? Pues del huevo. Entonces, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Si nos vamos a la palabra de Dios, que es como debemos contestar cada creyente, diremos enfáticamente, Dios no hizo ni huevos ni embriones al principio de la creación, sino que dice la palabra de Dios que hizo los animales, ya creciditos. Había un montón de animalitos en el huerto del Edén. Dios los hizo así, pobló la tierra con ellos. Así que le puede responder, pues la gallina, Dios hizo primero los animales y después los huevos, los embriones. ¿Sí? Ya cuando
se empiezan a reproducir los animalitos, es que vienen los demás efectos. De la gallina vino el huevo. Y de ese huevo nacieron más pollitos, hicieron gallos y gallinas. Así respóndale usted. Ellos nos preguntan, mis amados hermanos, ¿qué fue primero? ¿El Big Bang o en el principio creó Dios los cielos y la tierra? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Usted responda claramente con la palabra de Dios en Génesis 1, a su alcance, en la mano, en su boca, respóndale. Piense un poquito. A la pregunta, ¿qué fue primero, el Big Bang o hágase la luz? Usted dígale claramente, hágase la luz. Porque el Big Bang lo inventaron los hombres 1900 años después de Cristo. Estamos hablando de casi 6000 años después de la salida del huerto del Edén de Adán y Eva. Se inventó eso del Big Bang. Así que fue primero, y muy claramente lo dice la palabra de Dios, hágase la luz, y fue la luz. ¿Sí? El Big Bang de hace 50,000 millones de años es un invento de los hombres. Es de mentiritas. ¿Qué fue primero? ¿El carbón vegetal o la planta roten del desierto de Judea y sobre todo alrededor del monte Sinaí? Le voy a decir qué es la planta roten. La planta roten es un pequeño arbustito que al arder se convierte en brasas, pero es muy delgadito y muy fina las ramitas, pero queda mucho tiempo prendido, fíjese. Entonces, mucha gente que nos pregunta, ¿cómo le hizo Dios para calentar a 2 millones de personas al salir de Egipto, el pueblo de Israel en el desierto? ¿Sí? ¿De dónde agarraron leña si es desierto? ¿De dónde se calentaban? ¿Cómo se calentaban? Bueno, pues en primer lugar los seguía una nube que los cobijaba del sol en el día y una flama grande de lumbre en la noche y calentaba a todo el pueblo. Pero si alguien necesitaba hacer comida o calentarse en su cabaña, en su choza, ponían la planta roten y hace una brasa muy duradera, aunque sea de ramitas muy delgaditas. ¿Qué fue primero? ¿El invento del carbón o la planta roten? La planta roten, Dios la usó para calentar a su pueblo en el desierto y para que ellos se mantuvieran calentitos en lo frío del desierto en la noche. ¿Qué fue primero? ¿Dios o Zeus? En alguna ocasión a mí me han preguntado que si Zeus no se parece mucho a Jesús y que no vaya a ser que los cristianos adoremos a Zeus en lugar de al Dios verdadero. Yo pregunto, ¿por qué se inquietan tanto? ¿Por qué tienen tanto temor de saber si es el Dios verdadero a quien adoramos o no? Primero fue Dios y después fue Zeus. El nombre de Zeus no se parece al nombre de Jesús, ni tampoco se parece a Teos, porque una cosa es Teos, Dios, y otra cosa es Zeus. Un ser es Dios eterno, creador de todas las cosas, y otra cosa es Zeus de mentiritas. Es una mitología. Zeus es un mito. Y yo sé que usted si se va al diccionario, y sobre todo en nuestros tiempos, y lee la palabra mito, le van a decir que es mitad mentira y mitad verdad. Pero mito es una mentira. ¿De dónde han sacado nuestras autoridades de la lengua
que sea una revoltura. ¿Cómo? O sea, no sé por qué ponen esa información así. La verdad es la verdad. Y el mito es de mentiritas. Nada de que 50-50, no, tampoco. Pero déjenlos. Ahora, ¿qué fue primero? ¿La planta de jabón o el jabonzote? Porque, ¿cómo lavaban la ropa en el desierto del pueblo de Israel? ¿Cómo? Bueno, pues déjeme le digo que hay una planta en el pleno desierto que cuando se mezcla cuando se pone a remojar, suelta espuma limpiadora. Así que el jabón mexicano Zote fue en segundo lugar. Dios inventó el jabón primero en esa planta a las faldas del monte Sinaí y alrededor del desierto donde anduvieron 40 años. El pueblo de Israel, ellos agarraban esas ramitas del piso en pleno desierto, las remojaban y luego usted sabe dónde salía el agua también. Y lavaban su ropa con jabón natural. Así que fue primero el jabón de Dios y luego después el invento humano. Y sobre todo ese muy buen jabón. No me están pagando dinero por esta promoción. Mi mamá y mi esposa y mis 2 hijos son los únicos que me escuchan estas palabras. No se apuren, no tengo mucho quórum. Ok. ¿Qué fue primero? ¿El arca de Noé o el arca de Gilgamesh? ¿Qué fue primero? El diluvio, mis amados hermanos, de Noé. El arca de Noé fue primero. Y después, cuando se esparcen las naciones en todo el mundo, los pueblos étnicos, cada familia, por ejemplo, los que hablaban español, los que hablaban inglés, después del diluvio y después de la Torre de Babel, se llevaron en su mente el recuerdo de la historia del arca de Noé y la compusieron al paso de los años, con lo local, con las mentiritas, con lo de ellos, con los arrimadijos. Y en muchas naciones, estamos hablando de alrededor de 86 naciones, se escucha de historias del diluvio y historias del arca de Noé en todo el mundo. Por ejemplo, en Brasil, el dios Camanchibe reventó unas calabazas de donde salió mucha agua porque estaba enojado por las fiestas de los humanos y no lo dejaban dormir. Y bueno, se murieron muchos hombres. El Popol Vuh de los mayas es un libro, hermano, que narra que una vez llovió mucho en la tierra y que se salvó un hombre en un tronco y se salvó con él un coyote y que de allí se vino la población de nuevo al mundo entero. Usted piense si al leer la palabra de Dios y estar preparado con la palabra de Dios para responderle a las personas lo verdadero, lo real, de donde sucedió lo que es verdadero, la historia real, en este caso de Noé sobre todo, puede usted fácilmente decir una pregunta. ¿Cree usted que el hombre que se salvó del diluvio maya, registrado en el Popol Vuh, que es como la Biblia de los mayas, se salvó él con un coyote y que de allí viene la raza humana? Nada más piense poquito. Se necesita salvar un hombre y una mujer y 2 o 3 hijos con sus mujeres, como en el caso de la Escritura. Prepárese, mi amor hermano, con la Biblia, lea la Biblia, es la espada del Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué tiene que ver? Pues responder con esto. El apóstol dice que estamos bajo demanda. El mundo nos exige una respuesta y nosotros como cristianos debemos estar dispuestos a responder. Dice
el apóstol Pedro, nuestro hermano, dice, bueno, lo hacemos con reverencia, pero estando preparados para responder. Dice, pero lo hacemos también con seguridad, que le vamos a responder con la palabra de Dios. Por ejemplo, en el caso del diluvio, del cataclismo cósmico universal, dicen nuestros científicos que en Marte sucedió el diluvio más grande de todo el universo. Y usted se asoma, hermano, a Marte así, o al menos en lo que se puede entender que ahí es Marte, y ve un desierto. ¿Dónde está todo el agua que se cayó? Dicen ellos que es el mayor desastre como una especie de diluvio, pero más grande del universo. Y cuando ellos están hablando de esto, están tomando Marte hacia lo lejos con unos miralejotes, ¿verdad? A la orilla del mar de la Tierra. ¿No pensarán un poquito que allá no hay tanta agua como aquí? Bueno, yo no soy científico, ni pretendo serlo, pero la palabra de Dios dice que el diluvio bíblico, el cataclismo más grande del universo, sucedió aquí en la Tierra. Y sobrevivió una familia llamada de Noé con sus hijos y su esposa. Y cada uno de ellos con su esposa. Por ejemplo, ¿qué les parece a ustedes cuando el diluvio que narran los babilonios? Dicen que era como el arca donde se salvó gente. Era como de 9 pisos de altura. Imagínense todos los animales así en las olas. Imagínense así. Pues se cae esa cosa porque está para arriba el barco. Ahora, el arca de Noé estaba más larga, de 3 pisos, pero acostadita. ¿Qué es lo que hace en las olas? Ni se hunde, ni se voltea, ni sufrieron, yo creo, mareos los animalitos, ni la familia Noé con sus hijos y él. Porque está pesada y va a la mitad de hundida en el agua. Por muy grande que sea la tormenta, van seguros. Pero el arca de los babilonios, ¿qué fue primero, el arca de Noé o el arca de los babilonios? El arca de Noé. Porque si en la tormenta el arca babilónica de 9 pisos hacia arriba, en la tormenta se iba a voltear muchas veces, se iba a andar bamboleando por los habitantes allá adentro, y iban a tener un dolor estomacal muy fuerte, un mareo y golpes por todos lados rebotando. Es nomás piense poquito. ¿Qué le parece a usted? ¿Qué fue primero? ¿Las leyes sanitarias del Antiguo Testamento o las leyes sanitarias del Papyrus Ebers, que es uno de los como diccionarios de medicina de los egipcios 1500 años antes de Cristo? Sí. Pero hay una cosa, hermano. Si usted lee la ley de higiene en la Biblia, que es Levíticos y, bueno, pues en parte de Génesis a Deuteronomio, las leyes de Dios y sobre todo las sanitarias o de higiene, son cosas que muy buenas. Es una cosa especial. Sí, allí se inventó de parte de Dios la cuarentena, el apartar al enfermo, el cuidarlo aparte, el alimentarlo aparte. Sí, muy bien. Pero el Papyrus Ebers de los egipcios 1500 años antes de Cristo dice, por ejemplo, que si usted se entierra una astilla, se la puede sacar con una especie como de mezcla
de un gato muerto, sí, un pedazo de carne de gato, y, y, y se la pone allí, y que la astilla va a salir, pero la astilla no sale con un pedazo de carne de un gato muerto. Imagínense una mordedura de serpiente. Y donde hay serpiente, pues es en esa parte, ¿verdad? Allá está la cobra reina, de 2, 3 metros de grande, muy larga y muy grandes esas cobras. La cobra rey. Oiga, una mordedura de esa cobra, dice el Papyrus Evers, pues lo que tienes que hacer cuando te muerda una cobra es que tienes que ir con el ídolo mayor de tu pueblo y rociarle agua encima. Y esa agua la recoges del piso, la recoges de donde caiga y te la pones en la mordida. ¿Usted cree que va a funcionar eso? Bueno, vamos a la escritura. ¿Qué es lo que dice la escritura con los enfermos? ¿Qué fue primero? ¿Y qué es más sabio? ¿Las leyes sanitarias e higiénicas que Dios le dictó a Moisés o las leyes sanitarias del Papyrus Evers y los consejos médicos de 1500 años antes de Cristo? Pues yo le voy a decir una cosa. No funcionaban esos medicamentos y esos consejos y leyes sanitarias de 1500 años antes de Cristo en Egipto, en el libro Papyrus Evers,